Buenos días a todos. Mi nombre es Débora Culioc. Nosotros somos parte de una consultora que se llama Centro de Management Social. Trabajamos junto a Fernando Friedman. Es una consultora que trabaja asesorando hace muchos años a organizaciones sociales en temas de fundraising, en temas de comunicación y de planificación estratégica. Nosotros también nos empezaron a movilizar cosas hace un par de años que venimos trabajando con diferentes instituciones religiosas y estaba siempre el mito, decíamos mito realidad, de que la persona religiosa cuando va a un espacio de solicitación tiene más posibilidad de conseguir esa donación. Digamos, esto de el hábito ayuda a conseguir donaciones. Sí, no, esto es verdad, esto es una realidad, es un mito. Y a partir de diferentes experiencias que fuimos teniendo, en algunas cuestiones lo comprobamos y en otras no. Entonces nos dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a investigar, más allá de las percepciones o nuestra propia experiencia, qué sucede con las organizaciones sociales y qué funciona bien de las organizaciones sociales para poder traspolarlo a las organizaciones laicas o cualquier tipo de organización? Por ahora hablamos de las organizaciones. Ahora, ¿qué pasa con las personas? ¿Ustedes creen que alguien agradecido, alguien habló de agradecido en relación a lo que da, pero un médico que ayudó en un momento difícil o en un momento, o que ha operado a un familiar o a uno mismo, ¿le das confianza a esa persona? Pregunto, ¿da confianza? Recién estábamos hablando de que uno cree en algo y además tiene que tener confianza para lo que esta persona va a hacer. Y hay referentes individuales que generan esa confianza y uno pretende, digamos, se queda tranquilo que lo va a llevar adelante por una experiencia personal o por una experiencia cercana. Y esto lo podemos ver en un médico, tal vez en una maestra o alguien que nos ha acompañado y hoy es directora de algún proyecto institucional. También lo vemos en una enfermera que acompañó alguna situación particular o mismo algún compañero o egresado o algún docente o el rector de la universidad en donde me formó y yo puedo continuar haciendo mi vida profesional gracias a esa experiencia. Que también puede ser un amigo empresario en el cual creo en función de su trayectoria. Y de hecho, más allá de esto suponer y ser una mirada bastante subjetiva, la realidad que también hay un estudio acá que se hizo en el 2004, es un estudio que no se volvió a hacer, que lo hizo CIPEC, en ese momento estaba Nicolás Ducoté como director ejecutivo, junto con la gente de UDESA, con Gabriel Berger, y llegaron a la conclusión que en Argentina, a partir de un estudio que hicieron cualitativo, al recibir pedidos de donación, las personas de alto patrimonio y las de bajo también, priorizan el conocimiento previo que tienen del solicitante y quienes lideran el proyecto y la confianza que estos generan. Solo en pocos casos consideran la solvencia y fortaleza institucional. Y esto nos lleva un poco a trabajar algo que habrán escuchado en muchos talleres que se fueron dando, que es el tema de la creencia y la confianza. Y en esto nosotros queremos dar una vuelta de tuerca, porque todos sabemos, y es algo medio obvio, decir que uno tiene que creer y tiene que confiar para poder donar. No hacemos ningún descubrimiento. El tema es cómo le damos una vuelta de tuerca a todo esto y profundizamos un poco más y ver de dónde vienen estas cuestiones para poder llevarlas a las prácticas en las organizaciones. ¿Qué tenemos en común las personas religiosas o no religiosas con el potencial donante? ¿Qué hay en común? ¿Qué nos hermana? Bien, básicamente, que somos personas. Entonces, más allá de la elección religiosa o no, o la causa que uno elija, somos personas. Y como somos personas, los mecanismos psicológicos, antropológicos, lo que se dispara, es lo mismo. Lo que nos está separando es una situación determinada, un rol determinado que vamos ocupando. Algunos son donantes y a su vez han ido a pedir solicitación. Han estado en las dos situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa? La pregunta ahora no es si lo religioso o no lo religioso, sino qué nos pasa a los seres humanos con estos fenómenos de creencia y confiabilidad. ¿Qué dispositivo, qué dinámica se dispara en ese proceso?
sea mi elección como creyente o digamos, siendo observante de una religión o no. Esta es la vuelta de tuerca que decía Débora que queríamos darle un poco más. Siempre escuchamos credibilidad y confianza, pero para poder entender qué dinámica se produce en una entrevista de solicitación o en un proceso de solicitación, fundamentalmente cuando es presencial, en este proceso. Y la primera conclusión es que el concepto es de la increíble necesidad de creer. Es una necesidad antropológica. Todos necesitamos creer, porque es algo con el cual nacemos y está en nuestra estructura psicológica, y como somos seres humanos y parlantes y hablamos, y en el concepto del nacimiento ya tenemos que esta necesidad de creer porque, digamos, de alguna manera tenemos una dependencia inicial que es con nuestra madre, evidentemente. Entonces, la creencia es el estado de la mente en el que un individuo tiene como verdadero el conocimiento, experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Es decir, es la disposición que yo le doy a otro, este sentimiento, esta transferencia de credibilidad en base a mi propia experiencia, ¿no? Construyo lo que me dicen, lo que estoy escuchando en base a mi propia experiencia, ¿no? Porque yo, digamos, por todos los caminos y por todas las situaciones que se me han generado. Digo creo para dar a entender que tengo como verdadero. La creencia no quiere decir que lo que yo crea sea verdaderamente objetivo o no. Es decir, puedo creer en situaciones en las cuales, más allá de lo que objetivamente se da, es porque mi experiencia lo da como cierto. Porque, de alguna manera, por quién me lo dice, por las experiencias personales, por los sentimientos, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, lleva que, de alguna manera, esa situación originaria de necesidad de creer es lo que, de alguna manera, me permite, ¿no?, construirme como persona. Y eso le pasa al que va a pedir, que es una persona, como al que va a dar la donación. Este mecanismo los une de las dos maneras, porque son sujetos que hablan y escuchan, y uno está escuchando lo que dice el otro, cómo lo dice, y esta necesidad de creer está en los dos. Y no, digamos, hay como nos pareció interesante la definición de creencia desde el sánscrito, que es dar el corazón, la fuerza vital, esperando recompensa, y designa un acto de confianza que implica el confiar en una cosa con la certidumbre de recuperarla. Es decir, es dar al otro, ¿no?, la fuerza vital, porque los dos estamos en una situación de que esto nos constituye como personas. Creer en algo o en alguien nos constituye como seres humanos. Y de alguna manera es dar crédito, ¿no?, darle al otro esta oportunidad de que, de alguna manera, lo que yo voy a escuchar va a estar vinculado a mi experiencia, a mi conocimiento, y por eso te voy a creer, digamos, por eso voy a confiar y voy a creer y voy a darte, o voy a, de alguna manera, me va a llegar lo que vos me vas a decir. Esto nos lleva básicamente a preguntarnos, ¿qué es la confianza? ¿No? ¿Qué es la confianza para ustedes? ¿No? Ahí dice, la confianza, una apuesta al futuro, ¿no? ¿Por qué creen que el concepto de confianza está asociado al tema futuro? ¿No? Vimos el tema creencia, ¿no?, ir un poco más a lo que en general se dice que hay que creer, ¿no? Bueno, ahora vamos al otro concepto clave en todo proceso de solicitación, que es el tema de la confianza. ¿Ustedes habrían alguna vez asociado el tema confianza con futuro? Digamos, básicamente uno le genera una confianza más allá de lo que haga o no haga en ese momento la persona. O sea, también es dar un crédito a futuro de lo que alguien va a hacer o no va a hacer, ¿no? Se trata de una suspensión temporal. Yo no voy a medirlo en función de datos objetivos. ¿Se da o no se da en base a lo que yo espero que a futuro esa persona haga? Si esa persona no hace, no cumple con su promesa, obviamente va a haber una pérdida de confianza y un agotamiento emocional. Y esto es básicamente lo que nos sucede también en el contacto con los potenciales donantes al momento de pedir, digamos. Se genera este dispositivo que decíamos de la creencia, ¿no?, en el otro, en base a mi propia experiencia, y también le estoy dando un cheque, digamos, uno podría decir a futuro, ¿no?, apagado a futuro en función de lo que va a hacer el otro o no.
si lo hace, si cumplo su promesa discursiva de lo que me dijo y me mostró en el discurso de lo que va a hacer, evidentemente esto se va a fortalecer. Si no se da, esta cuestión de cheque digamos, o de crédito a la distancia, obviamente no va a suceder. El acto de solicitar, para sintetizar esta parte, es una relación de confianza donde el potencial donante transfiere lo que decíamos, la necesidad de creer o dar crédito al otro en base al discurso, ¿no? A la historia, ¿no? No sé si alguno estuvo ayer en la presentación de Marcelo Iñarra, que es cómo contamos una historia, ¿no? ¿Qué elementos se necesitan porque lo que estamos contando en la construcción de un caso es una historia, es un discurso, ¿no? Que no solamente es escrito, sino que también es simbólico, digamos, ¿no? Que incluye distintos signos y símbolos. Entonces, y la confianza es la relación o la relación transferencial, la disposición de la confianza del potencial donante hacia la institución o la persona, y esa disposición positiva que tiene que ver con esta necesidad de crear. Pero tenemos que dar señales de que este mecanismo se desarrolle positivamente para nosotros.